Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, quiero daros la bienvenida en nombre de todo el equipo de Transformando lo Público y agradeceros muy especialmente vuestra presencia hoy aquí. Esta semana arrancamos este primer programa de Buscamos tu Talento, enmarcado dentro de lo que es la administración abierta, que se celebra ahora los días 19 a 25 de mayo. Y la finalidad que tiene, una de las finalidades que tiene precisamente es la de acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, ¿no? a la sociedad, para darnos a conocer y para trasladar quiénes somos y lo que hacemos en las administraciones públicas. Antes de presentar el programa Buscamos tu Talento, esta es la primera edición, quiero comentaros que es una iniciativa de la Asociación de la Asociación No Profesional sin ánimo de lucro, Transformando lo Público. Esta asociación es una asociación muy nueva que acaba de nacer, se ha inscrito a finales del año pasado. Insisto, es una asociación sin ánimo de lucro no profesional que aglutina funcionarios del subgrupo A1 de la Administración General del Estado, es decir, Administración Central, podemos decir. ¿Y qué es el subgrupo A1 de la Administración General del Estado? Bueno, pues es la parte del funcionariado que accede a esas pruebas de oposición con un título de grado superior, con una titulación superior. Transformando lo Público tiene como objetivo, uno de sus objetivos, precisamente acercar lo que hacemos estos funcionarios públicos de la Administración General del Estado para que se nos conozca más. ¿Por qué? Porque dentro de las administraciones públicas y dentro de la Administración General del Estado, de la AGE, hay una serie de actividades profesionales que son muy interesantes y muy diversas, muy diversas. El abanico de profesiones dentro de esta administración es muy rico y ofrece unas posibilidades muy interesantes. Tenemos profesiones basadas en la abogacía, en la economía, en la ingeniería, ingenieras de minas, aeronáuticos, de montes, industriales, etcétera. Tenemos también Cuerpo Nacional Veterinario, tenemos carrera diplomática, tenemos vigilancia aduanera, tenemos tantas y tantas profesiones, tantas y tantas actividades tan variadas y tan interesantes que tenemos que o queremos darlas a conocer, dar a conocer las experiencias, lo que se hace, el valor pues, para el servicio público. Por tanto, la Asociación Transformando lo Público nace con esta vocación. En primer lugar, de dar a conocer a la sociedad lo que hacemos en las administraciones públicas, el valor que tiene como servicio público y como vocación de servir a la sociedad y impulsar desde nuestra condición la transformación que las administraciones públicas necesitan también desde dentro, ¿no? Para esa administración pública del siglo XXI, la mejor administración que dé el mejor servicio a la sociedad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos talento. Necesitamos vuestro talento. Daros a conocer precisamente lo que hacemos en un entorno de una serie de valores, de principios que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público, en un entorno de máxima garantía a los derechos laborales, constitucionales y que se establecen las normas de función pública. Y por otro lado también en un entorno de compromiso, de vocación pública y de rigor y de profesionalidad. En nombre de todo el equipo de Transformando lo Público, por tanto, daros la bienvenida, no solamente a las personas que estáis hoy aquí, online, a todas las que potencialmente nos van a ver y muy, muy especialmente a las personas que son protagonistas hoy en nuestro espacio, que son nuestros ponentes, nuestros participantes. Hoy tenemos el lujo y la suerte, el privilegio de contar con 4 personas excepcionales
y os invitamos, por tanto, a que nos acompañéis por este viaje a través de la Administración General del Estado y a través de sus experiencias, entrar un poquito en sus puestos de trabajo y en sus recorridos por la Administración Pública. Como digo, tenemos la inmensa suerte de contar hoy con 4 personas, 4 profesionales excepcionales que van a presentarnos 4 cuerpos. El Cuerpo Superior de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, que nos lo va a presentar Iciar Delgado González. La carrera diplomática nos la presenta Iván Pérez Maroto. Raúl Bueno Sánchez nos va a hablar de su cuerpo, el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Y finalizando con Pilar López Medina, compañera también socia de Transformando lo Público, del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera en la rama de investigación. Y les hemos preguntado qué les motivó a hacer su oposición, cuál fue su vocación de servicio público, qué faceta de su trabajo nos destacarían como que les gusta más o que les parece más interesante, y también qué recomendación os darían a todas las personas que están pensando en la Administración Pública, en la Administración General del Estado, como un posible lugar de desarrollo de su carrera profesional, que puede ser o bien inicial o bien aquellas personas que vienen de otro entorno laboral que quieren abrir esta experiencia ahora o se plantean poder entrar en la Administración Pública para seguir sus trayectorias profesionales. La dinámica del programa va a ser la siguiente. Vamos a ir dando la palabra sucesivamente para que aproximadamente en 10 minutos nos expongan sus experiencias, y luego, una vez que hayan intervenido, abriremos el chat para que podáis dirigiros a los ponentes con las preguntas que queráis. Intentaremos trasladar todas las que se planteen. Si hay alguna que no da tiempo, lo haremos en cualquier caso, pues bien sea correo electrónico, etcétera, y ponemos, por supuesto, a disposición nuestra asociación, el punto de contacto, pues para satisfacer bueno, pues cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier cosa que queráis preguntarnos o plantearnos. Yo voy a ceder la palabra ahora a la vicepresidenta de Transformando lo Público, Cristina. Estás ahí. Cristina. Hola, Cristina. Cristina Morales Puerta. Te paso la palabra. Fenomenal. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. Es un lujazo para nosotros contar con estos 4 ponentes de excepción y con todos vosotros que habéis dedicado un ratito de esta tarde a informaros, ¿no?, sobre posibilidades de carrera profesional en la Administración General del Estado, que, como ha dicho Pilar, necesitamos mucho talento y vuestro talento. Paso a presentaros a Iciar Delgado González, que va a ser nuestra primera ponente en el webinario de hoy. Iciar pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y tiene pues una dilatada carrera profesional en este ámbito. Es especialista en proyectos y direcciones de obra de túneles, entre el que destaca el túnel de Guadarrama de 30 kilómetros de longitud, especialista en proyectos de dirección de obra y mantenimiento de grandes infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, especialista en tratamientos del terreno, diseño y dirección de obra, en estabilidad de taludes, en estudios del terreno frente a importantes cargas sísmicas para la industria nuclear, entre los que destacan los ATIS de la Central Nuclear de Ascó y la Central Nuclear de Santa María de Garoña, y también ha realizado estudios geotécnicos para infraestructuras, arquitectura, industria y energía nuclear y medio ambiente en diversos países, ¿no?, como Brasil, Polonia, Arabia Saudí, México o Perú. Pues sin más, Iciar, te cedo la palabra, que es a ti a quien todos ellos quieren escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y bueno, pues me presento, soy Iciar Delgado, soy geóloga y llevo poquito tiempo en la administración. No llevo ni 3 años desde que aprobó la oposición, así que ya lo hice con unos cuantos años. Vengo del sector privado durante muchísimos años, más de 20 años de experiencia profesional en el sector privado.
donde bueno, he hecho muchísimos proyectos y direcciones de obra, edificación, alta velocidad, carreteras, puertos, aeropuertos, en España y en extranjero. Y también he trabajado bastante, durante más de 15 años, en el sector nuclear. A nivel nacional y también internacional está en el proyecto de fusión del ITER, que se está llevando a cabo en Francia. Posiblemente sea el mayor proyecto que está llevando a cabo la humanidad. Y bueno, pues tuve la suerte, el privilegio de poder trabajar en ese proyecto. Como digo, llevo poquito tiempo en la administración. Cuando yo acabo la carrera, empecé como becaria en la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Tuve la suerte, me surgió una beca de colaboración con Enresa y empecé allí. Y la verdad es que eso despertó mi interés por el sector nuclear, porque es muy desconocido y si no tienes la oportunidad de conocerlo, es difícil que te atraiga. A lo mejor lo ves muy lejano, complicado, no sé. Y a mí me gustó mucho el tema de la gestión. Bueno, se dedican a la gestión de los residuos radiactivos. Internacionalmente está establecido que los residuos de alta actividad, el combustible gastado, se almacenará en una formación geológica profunda. Como geóloga, pues es un tema que me apasionaba. El detalle, la precisión, la excelente preparación de los profesionales de Enresa me llamó muchísimo la atención. Y bueno, aprendí mucho. Estuve allí un tiempo y bueno, acabada la beca, empecé a trabajar para distintas ingenierías. También he trabajado para alguna constructora, especialista del terreno. Eso ha hecho que tenga mucha experiencia, tanto a nivel nacional como internacional, en distintos proyectos. Después de Fukushima, yo empecé a trabajar en el 2009 para el sector nuclear, en los almacenamientos temporales individualizados de combustible gastado en las centrales nucleares, estando en la empresa privada. Hacíamos diseño y luego en las direcciones de obra. Tuvo lugar en 2011 Fukushima y entonces a nivel internacional, también en este país, se hicieron los stress tests, los test de esfuerzo para reforzar la seguridad de las centrales nucleares frente a fenómenos externos, meteorológicos, sismo y demás. Se hizo una evaluación y una mejora de la seguridad de las plantas. Yo, desde el sector privado empecé a involucrarme ahí y he estado muchos años. Eso me ha dado mucha experiencia. Cuando se acabó esa etapa, pues me planteé opositar. Y entonces, dejé la empresa privada, me hice un máster en ingeniería nuclear y empecé a opositar. Y la experiencia fantástica. Siempre he tenido vocación de servicio, consideré que era el momento porque había aprendido un montón y quería poner ese conocimiento al servicio de la administración. Trabajando en infraestructuras ferroviarias, carreteras y demás, quizá percibí, trabajaba en Cataluña, trabajé muchos años allí, que hacía falta subir el nivel técnico dentro de la administración. Y entonces quise aportar esa experiencia que había adquirido en el sector privado, ponerla a disposición del sector público. Creo que es importante contar con gente con experiencia. Y eso fue mi principal motivación. Decidí que era el momento. Y lo que más me gusta de mi trabajo precisamente es eso, el poder aportar mi experiencia adquirida en el sector privado ahora desde el público. Esta misma mañana con mi jefe hemos estado comentando temas de obra, le puedo explicar un poco la dinámica que conozco de haber estado en el otro lado, llevando las direcciones de obra y los proyectos, y me encanta, porque es verdad que a lo mejor si no has estado no te das cuenta, no lo ves. Y esa parte me gusta mucho. ¿Qué otra parte me gusta? El contacto a nivel internacional. Vamos a reuniones internacionales con todos los países del mundo, en la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la ANEA, la Agencia de Energía Nuclear. Y hablamos con distintos colegas de todo el mundo, nos empapamos de la experiencia de otros países. Y eso a mí me parece fascinante, una oportunidad única. Y luego la formación que tenemos. En el Consejo de Seguridad Nuclear tenemos una formación muy buena, tenemos que estar siempre actualizados y entonces, dedicamos muchas horas anuales a formación y es de una calidad muy buena, muy alta. Y eso la verdad es que es para
para planteárselo. A la gente que quiere opositar, bueno, yo les animo a que lo hagan. Y en cuanto a qué le diría a una persona que quiera opositar, primero que lo piense bien, es largo y duro, no nos vamos a engañar. Y si una vez que lo tengas claro, disfrutar del proceso, que aunque no parezca, se adquieren unos conocimientos muy buenos y extensos, tanto técnicos, científicos, legales, administrativos. Bueno, poco a poco vas aprendiendo, vas dominando el temario y eso también es muy gratificante y bueno, a mí me genera mucha satisfacción. Y luego a nivel personal también, a controlar los nervios, los miedos. Bueno, es duro, es duro. Tienes altibajos, pero se puede. Y bueno, yo, como digo, lo he hecho ya con años y no es tan fácil. La plasticidad del cerebro no es la misma que una persona joven y sin embargo se puede. Y el temario, bueno, pues es el que es, no es fácil, no nos vamos a engañar, pero con ganas, con tiempo, con motivación, se puede y se hace. Yo la verdad es que todo aquel que tenga una motivación de servicio público, le animo a que lo haga. Y por mi parte, no sé. Pues muchísimas gracias, Itziar. Pilar, adelante. Yo creo, bueno, por respetar un poquito el orden de intervenciones que está en el programa, si quieres, Cristina, presenta a Iván, que creo que es el siguiente ponente en intervenir. Perfecto. Pues Iván, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Comentaros que Iván Pérez Marato es miembro de la carrera diplomática desde 2023, así que también hace muy poquito que aprobó la oposición y ha estado destinado en 2 puestos. Entre enero y septiembre de 2024 estuvo como jefe de servicio en el gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y desde septiembre de 2024 en adelante pues ocupa el puesto de jefe de área en la Oficina de Asuntos de Gibraltar. Iván es graduado en Relaciones Internacionales, Convención en Inglés por la Universidad Rey Juan Carlos. También tiene un título de grado propio de jurista internacional por dicha universidad y un máster de Gobernanza Internacional en el Ártico por la Nord-Universitet de Bodo, Noruega. Ha realizado también prácticas laborales en la Embajada de España en Noruega y es miembro del programa Emerging Leaders en el marco de la conferencia Arctic Frontiers en 2018. Iván, the floor is yours. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Pilar, por poder contar conmigo en esta charla. Es verdad que bueno, mi experiencia dentro de la administración pública es bastante corta, reducida. Aprobé la oposición un 25 de julio del año 2023, es decir, no hace ni siquiera 2 años, pero suficiente como para saber que, por supuesto, merece la pena tanto estudiar una oposición como posteriormente trabajar en la administración pública, en la Administración General del Estado. Para hablar de la carrera diplomática, diría que se trata de una profesión bastante diversa. Encontramos aquí 2 vertientes principales. En un primer lugar, encontramos la vertiente más diplomática, la de ejecución de la política exterior del Estado, de la defensa de los intereses de España al exterior, y también encontramos la vía consular, más centrada en la asistencia de los ciudadanos españoles en el extranjero y que se encarga de llevar la administración del Estado allá donde se encuentren los españoles más allá de nuestras fronteras. En lo que concierne a mi experiencia, yo la verdad que nunca había tenido ningún tipo de relación con el mundo diplomático. Nadie en mi familia había sido diplomático, que a veces suele darse en esta carrera. Y conocí o tuve mi primer contacto por medio de los viajes. Viajaba con mi familia y en uno de esos viajes tuve la oportunidad de ir a Budapest, donde conocí la historia de Ángel Sanz Briz, que fue un diplomático español, embajador ante Hungría, que ayudó precisamente a la población de judíos sefardíes durante el Holocausto y que fue nombrado posteriormente justo entre las naciones. Fue esta historia la que me llevó a estudiar un poco más de qué se trataba la diplomacia, también la asistencia consular y que en última instancia me llevó a estudiar relaciones internacionales. Es verdad que para poder opositar no es necesario ni estudiar relaciones internacionales ni estudiar derecho ni economía, vale cualquier tipo de carrera, de grado, si bien es cierto que desde una recomendación personal sería estudiar o centrarse más en lo que sería derecho, administraciones públicas, así como también ciencias políticas o economía, para poder estar más familiarizado con el temario de la propia oposición.
El proceso de oposición es largo, es una oposición bastante intensa, consta de un total de 4 exámenes. En primer lugar encontramos un tipo test. En segundo lugar, el examen de idiomas. Son obligatorios tanto inglés como francés y también se pueden presentar de forma optativa el portugués, alemán, ruso, árabe o chino, los cuales no son obligatorios, pero pueden sumar a la hora de hacer la puntuación final. El tercer examen vendría a ser un ensayo sobre cultura general, actualidad política, económica, social, siempre desde un punto de vista de la política internacional. Y finalmente encontraríamos el cante de los temas. El temario de la oposición, si bien es cierto que no es tan jurídico como el de otras oposiciones, consta de 4 grupos, un total de 204 temas. El primer grupo vendría a ser Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo, Derecho Civil. El segundo sería Sistemas Políticos, Derecho Constitucional, Administraciones Públicas y Derecho de la Unión Europea. El tercer bloque es el de Economía y Cooperación para el Desarrollo y finalmente el de Historia y Relaciones Internacionales, lo que hace que el estudio no sea a lo mejor tan pesado por tener menos carga jurídica, sea más diverso, pero no por ello más sencillo. La media, de hecho, de aprobar la oposición viene a ser en torno a unos 3 a 5 años para finalmente sacárselas. Sin embargo, diría que todo este proceso, todo este esfuerzo, al final merece mucho la pena. La carrera diplomática es una carrera, como he dicho al principio, muy diversa. Nadie, ni en servicios centrales en Madrid, ni tampoco en el exterior, en las representaciones diplomáticas y en los consulados, realiza el mismo trabajo. Todo depende del país en el que estés, también la unidad geográfica en la que estés, no solamente relaciones bilaterales, sino también por aspectos temáticos, cooperación al desarrollo, por ejemplo, diplomacia económica. Que hace de esta carrera precisamente una carrera pues muy rica y que ayuda bastante pues a contar y a recopilar diversas experiencias vitales. De hecho, en la propia página web de la Asociación de Diplomáticos Españoles define la carrera como un bonito pasar por la vida. Creo que también, creo que es bastante cierto. Personalmente, lo que más me gusta de esta carrera, más allá de la diversidad de funciones, viene a ser la vertiente consular. Creo que la posibilidad de poder atender a los españoles, de poder asistirles, no solamente con la tramitación de visados, de pasaportes, también los procesos electorales, es decir, de llevar la administración allá donde estén, dota al funcionario de un sentido de utilidad bastante importante, que normalmente en la vía diplomática a lo mejor no se ve tanto, porque tratas temas más políticos, un poco más alejados a lo mejor del ciudadano. Y en segundo lugar, hablaría precisamente de la capacidad de poder viajar, de conocer distintos países, de la riqueza, ¿no?, que aporta esto al individuo y de poder contar en una sola vida con distintas experiencias, podríamos decirlo incluso con distintas experiencias vitales. Sin embargo, no por ello también he de decir que para poder llegar a opositar es fundamental 2 cosas. En primer lugar, la vocación de servicio público. No todos los destinos son destinos cómodos. Siempre está pues París, la representación permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, Bruselas, pero también hay otros destinos más difíciles y es precisamente en estos destinos difíciles donde esta vocación de servicio público es más importante para poder justificarse a uno mismo y para poder realizar bien el trabajo. Y también diría que es una carrera en donde el hecho de aprobar la oposición cambia en cierto modo tu vida precisamente por esta movilidad forzosa. Es una de las unos pocos cuerpos de funcionarios del Estado donde la movilidad es forzosa y, por supuesto, hay que tener en cuenta que esto afecta no solamente a nivel personal, sino también a otros temas como la propia conciliación. Por último, para hablar de las recomendaciones para todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar esta oposición, en realizar estos estudios, diría que lo más importante serían los idiomas. Es fundamental tener buenos idiomas, tanto inglés como francés. En el proceso de estudio se ve muy clara la diferencia entre aquellos que estudian o vienen ya con buenos idiomas, buen nivel en inglés y en francés, de aquellos que intentan sacarlo, estudiarlo mientras o mediante están estudiando las propias oposiciones. Es decir, dedicar un año al estudio de idiomas antes de ponerse a estudiar es muy importante porque, aunque parezca mentira, acaba ahorrando tiempo al opositor. En segundo lugar, hablaría de la disciplina. Es una carrera, una oposición bastante larga. Hay que ser muy disciplinado con los horarios que cada uno se pone, pero también hay que ser flexible. Creo que es como todas las oposiciones, por supuesto, un proceso en el que se combina no solamente el estudio personal, sino también cómo se encuentra uno mismo. Es decir, diría que el 50% es el trabajo y el esfuerzo diario y el otro 50% también depende de
de la capacidad y del estado de salud de una persona. Es decir, hay que también cuidar mucho la cabeza para poder rendir al máximo y llegar finalmente a la meta. Y dicho esto, no sé si he cumplido con los 10 minutos de los que disponía, pero cedo la palabra al siguiente ponente. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Vamos a dar la palabra al siguiente participante, al siguiente ponente. Es Raúl Bueno Sánchez. Raúl cursó ingeniería en informática en la Universidad de Granada. Es máster universitario en alta dirección pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y tiene un programa de liderazgo digital en el Instituto de Estudios Fiscales. Cambiamos ahora totalmente el registro del cuerpo a exponer. Como funcionario accedió primero al cuerpo de gestión de sistemas e informática. Durante 10 años desarrolló su profesión, es un cuerpo del subgrupo A2 y según nos va a comentar ahora, veía la unidad en donde trabajaba pues a sus compañeros, a sus compañeras del cuerpo superior y se animó a preparar esas oposiciones al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Entró en el cuerpo, aprobó la oposición en el año 2021 y actualmente es jefe de área de la Inspección General del Ministerio de Hacienda. A lo largo de pues esos años que ha estado en el cuerpo de gestión y luego posteriormente pues tiene una muy nutrida serie de trabajos muy interesantes que nos va a comentar, de desarrollos web, gestión de incidencias, etcétera. Y a lo largo de todo su currículum y también de todo lo que nos traslada, también tiene una gran vocación de servicio público. Raúl, cuando quieras. Hola a todos. Bueno, ante todo, dar las gracias a Pilar Madrid y al equipo de Transformando lo Público por permitir compartir mi experiencia vital con todos vosotros, ¿no? Me llamo Raúl Bueno y soy funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, o como coloquialmente se llama, el cuerpo TIC. Por poneros un poco en contexto, es un cuerpo relativamente nuevo comparado con otros cuerpos superiores, porque se creó en el año 1990 y a día de hoy hay solo 30 promociones. Digamos que nuestra misión principal es la dirección y gestión de las unidades, departamentos y proyectos TIC para obtener una mejora en los servicios públicos a través de las tecnologías. Impulsada además últimamente en los últimos años con la famosa transformación digital y la normativa relacionada. Y además, gracias a este empuje, es cierto que las últimas ofertas de empleo público para este cuerpo e incluso para el A2 están bastante nutridas por la necesidad de este tipo de perfiles técnicos para dicha transformación digital. Como curiosidad, contaros que para acceder a este cuerpo solo hace falta tener cualquier título de licenciatura, ingeniería, arquitectura o graduado. Incluso a veces te puedes encontrar compañeros que son físicos, que son matemáticos y bueno, dirigieron un poco su carrera profesional hacia digamos, la informática y la programación y este cuerpo. Pero en general el cuerpo está formado por ingenieros informáticos y de telecomunicaciones. En cuanto a qué me motivó a hacer la oposición, bueno, como comentaba Pilar, mi caso es un poco especial porque yo accedí por promoción interna, ya estaba en el grupo A2, que se llama Gestión de Sistemas e Informáticos, ya llevaba 10 años, porque bueno, ya conocía un poco las ventajas y beneficios, por supuesto, de ser empleado público. Pero bueno, remontándome un poco antes de entrar en la administración, es cierto que mi motivación a estudiar la oposición era porque, bueno, en el entorno social y familiar tenía funcionarios, interinos y gente que trabajaba un poco en la administración y claro, yo veía esas condiciones de trabajo y claro, me atraían bastante. Y también una mezcla con el sentimiento del deber, ¿no? De creer en el valor de lo público,
de poner tus capacidades al servicio de tu país, de tu sociedad y trabajar por un bien común para contribuir a una sociedad a día de hoy más moderna y, por supuesto, eficiente. Además, mucha gente me pregunta, claro, siendo funcionarios de tipo A2, de grupo A2, ya se hubiesen quedado ahí, ¿no? No hubiesen estudiado para un cuerpo superior, pero bueno, como se comentaba antes, una vez que estás dentro, te das cuenta que sí es cierto que puede haber un salto entre los puestos y las plazas de grupo A2 y de grupo A1, ¿no? Entonces, con la motivación de mejorar, de poder acceder a esos cuerpos, a esos destinos, a esas plazas, un poco más de dirección, un poco más de gestión, por supuesto, mejores pagados, ¿no? Pues fue la motivación ya estar dentro a prepararme la posición de la 1. Para mí trabajar en el sector público, aparte de la estabilidad que te da, por supuesto, y que es un gran aliciente, para mí una motivación es el poder incidir en la vida de tu entorno, ¿no? De las personas que te rodean, porque aunque sea a veces muy silencioso, y es fundamental y mejoras el bienestar de la ciudadanía, de tu propia administración, siempre entendiendo el servicio público basándose en la profesionalidad, en la ética y, por supuesto, siempre orientado hacia el ciudadano. Por eso valoro mucho iniciativas como estas, ¿no? De transformando lo público, que buscan visibilizar y poner en valor el trabajo de los empleados públicos en estos cuerpos superiores, ¿no? Donde se toman decisiones y se lideran procesos de cambio. Porque más ahora que nunca necesitamos una administración moderna, inclusiva, que esté conectada con la realidad de la sociedad actual y capaz de captar y retener el talento, ¿no? Que muchas veces es lo más complicado. En cuanto a lo que más me gusta de mi trabajo, yo pienso que es sobre todo el ayudar a que la gente tenga, que sea todo más fácil, ¿no? Una de las paradojas del trabajo público es que muchas veces el impacto, que aunque parece que no, que es silencioso, que no se trabaja, pero el impacto es enorme. Como funcionario de cuerpo A1, de cuerpo superior, se trabaja más en el diseño y ejecución de políticas públicas, gestión de recursos, contratación, toma de decisiones estratégicas, planes de sistemas, incluso desarrollo normativo técnico y en muchos ámbitos que al final tocan la vida diaria de los ciudadanos, incluso de tus propios empleados y compañeros, ¿no? Al final se intenta garantizar que los servicios públicos sean eficaces, accesibles para todo el mundo y con una calidad para que a través de la gestión de los sistemas de información se mejoren los procesos, se hagan herramientas nuevas, aplicaciones para tramitar todo en línea mucho más fácil y facilitar al final la vida de las personas, que al final es del que se trata. Y esa facilitación hace que mejore la administración, ¿no? Además, creo que estamos metidos en una rueda donde los funcionarios que estamos en esta generación de transformación digital, donde se apuesta por la innovación, la transparencia y la digitalización, nos permite pertenecer a una transformación de la Administración General del Estado a un modelo más adaptado a lo que es el siglo XXI, ¿no? Donde al final yo creo que en el centro siempre tiene que estar el ciudadano y la tecnología es una herramienta para empoderar, ¿no? Y nunca para excluir, por supuesto. Además, también trabajamos en grupos de trabajo donde se discute y se reflexiona, ¿no? Un poco de esa adaptación o esa inclusión de esas nuevas tecnologías, ¿no? Como la inteligencia artificial, la protección de datos, Big Data, porque, bueno, hay que utilizar la tecnología, pero también hay que tenerla con la normativa correspondiente y con los límites en lo que se pueda, ¿no? En cuanto a recomendaciones a las personas que estén estudiando, pensando en estudiar una oposición, bueno, como decía antes mi compañera, la decisión de preparar una oposición no es fácil ni se toma a la ligera. Yo creo que es muy importante la mentalización antes de empezar, es decir, pensar en el objetivo, que es aprobar, y que esa va a ser tu recompensa y tu motivación para ir haciendo el camino poco a poco, pero siempre constante y con mucha fuerza de voluntad. El querer ser un empleado público depende también de las necesidades, prioridades y los objetivos de cada persona, ¿no? Pero considero que en general
merece la pena y en la balanza siempre va a ganar lo positivo. Es un proceso duro, a veces puede ser lento y yo creo que, como decía, es la mentalización propia e incluso la de tu entorno social familiar, porque es fundamental ese entorno de cada persona, que te apoyen, que te comprendan dónde estás metido y más aún cuando tienes familia o tienes niños, porque al final ellos también opositan, ¿no? Siempre se dice eso. Yo recuerdo, por ejemplo, mi última época de opositor, que coincidió con el embarazo de mi mujer, los primeros meses, años de mi hija mayor, y hombre, por supuesto, prefiero estar con ellos que estar estudiando, ¿no? Pero si estás mentalizado, ellos te comprenden, buscas huecos en cualquier rato para estudiar, las siestas del bebé, por la noche, en el transporte público, porque es tu objetivo, es tu mentalización, y al final está demostrado que si estás concienciado y eres constante, se consigue. Y cuando se consigue la recompensa es total. Te liberas y puedes devolver todo ese tiempo con mucha calidad y ya con la estabilidad que te lo da, ¿no? Yo, estando de A2, había probado, intentado presentarme varias veces a la 1, pero casi que era más por probar cómo era el sistema selectivo. Pero no fue hasta el 2017-18 cuando me puse más en serio y hasta que aprobé en el 2021. Y es cierto que aunque fue una época muy dura, sobre todo para mucha gente, a mí la pandemia me permitió el poder estudiar, centrarme más en el estudio, en casa, en la familia, y fue como un empuje, ¿no? a poder aprobar por fin la posición. La posición es muy exigente, pero al final la recompensa es tan grande que miras con cariño, ¿no? Esa época de preparación. Y en esa época de preparación aprendes mucho de materias jurídicas técnicas, de técnica y luego pues, los propios valores de la administración, ¿no? La responsabilidad, la integridad, el compromiso un poco con el interés general, que luego al final la prueba aplicas en tu puesto de trabajo, incluso en tu vida. Y bueno, yo creo que ya está todo. También quería contaros, por ejemplo, alguna anécdota interesante que pasa en mi trabajo. Pues muchas veces, no sé si es una anécdota, ¿no? Pero es algo recurrente que nos contacte algún ciudadano o algún compañero, algún empleado que no puede utilizar una aplicación, que le da fallos, que no sabe qué pasa, nos mandan incidencias y bueno, empezamos a darle vueltas, qué pasa, porque nosotros vemos que funciona, que está bien, cruzas varios correos o llamadas con la persona, no sabes qué pasa, hablas con la gente de infraestructura, de sistemas, la aplicación está bien, no sabemos qué pasa. Y al final, en todo este proceso, hay que seguir contando con el error humano, ¿no? Y al final no era un error de la aplicación, sino era que la persona estaba tecleando su contraseña y el botón de mayúsculas estaba pulsado y no estaba metiendo la contraseña bien, o estaba seleccionando el certificado electrónico de su mujer, no el suyo, y estaba poniéndolo mal, o pulsando el botón que no corresponde a lo que quiere hacer. Entonces, al final, también en esta rueda, en estos flujos de trabajo, el factor humano sigue estando ahí, ¿no? Y yo digo, casi todas las semanas tenemos algún caso de esto. Y nada, por mi parte, daros las gracias y le doy el paso al siguiente ponente. Pues muchas gracias, Raúl. El último turno, muchas gracias. El último turno de intervención de esta primera tanda de participaciones es de Pilar López Medina. Pilar López Medina también es compañera que está implicada muy activamente también tenemos la suerte de tenerla en la Asociación de Transformando lo Público. Ella tiene una dilatada experiencia profesional. Me comentábamos ahora que tiene ya 40 años de profesión en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Pertenece al Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, la especialidad de investigación. Nos contará cómo hay 3 especialidades: investigación, navegación y propulsión. Es licenciada en Geografía e Historia, una apasionada de la historia.
por la Universidad de Granada y en 1985 accede a ese cuerpo de vigilancia aduanera y nos comentará cómo a lo largo de su preparación de oposición en ese momento lo hizo desde casa, que es una faceta que nos interesa mucho también que nos exponga, ¿no? Cómo se abordan unas oposiciones del subgrupo A1, pues preparándolas así, ¿no? De manera personal, y que solamente en las 2 últimas semanas se trasladó a Madrid a preparar en una academia pues los últimos remates de cara a sus exámenes, ¿no? Ha tenido muy diferentes destinos con puestos de responsabilidad, ha estado en Gerona, en Madrid, en Galicia y finalmente llega a Córdoba, donde está su familia, cerca de su familia. Es la presidenta de su asociación profesional del Cuerpo de Vigilancia Aduanera y tiene una personalidad muy inquieta, hace muchas cosas que nos contará sin duda. Una fan de Bruce Springsteen y tiene incluso un máster en cinematografía por la Universidad de Córdoba. Así que Pilar, cuéntanos todo esto. Bueno, gracias Pilar y gracias Cristina por invitarme a participar en estas jornadas. Lo primero que quiero hacer es una puntualización, que yo accedí a la administración pública hace 40 años, pero accedí desde el grupo C1 y luego hice la 2 y luego la 1, he ido progresando a lo largo de estos 40 años laborales poco a poco. Y bueno, yo estoy en... ¿Por qué me preparé estas oposiciones? Bueno, al principio porque me gustó el temario, me parecía asequible en aquel momento, que era un temario de C1 y me lo preparé en casa. Todas las oposiciones me las he preparado en casa, en Madrid y prácticamente sola, pero bueno, eso es porque yo soy un poco así. Pero me gustó el trabajo mucho cuando fui a preguntar a la Delegación de Hacienda en qué consistía el trabajo de vigilancia aduanera y me hablaron de que principalmente lo que se hacía era investigar organizaciones que se dedican al narcotráfico, al fraude fiscal, al fraude aduanero, al contrabando de tabaco. Y bueno, a mí la investigación me ha gustado mucho, siempre me da igual cualquier tipo de investigación y me pareció que era un reto, ¿no? Y trabajar en vigilancia aduanera y hacer investigaciones es lo que más me ha apasionado a lo largo de estos 40 años. Si no, no me hubiese jubilado, no me jubilaría aquí en este sitio. Bueno, la investigación siempre es peculiar, ninguna investigación es igual a la otra, con lo cual hace que el trabajo a lo largo de estos 40 años no ha sido nada aburrido, porque cada organización pues tiene una forma de operar y una forma de trabajar que tú tienes que componer el puzzle y tienes que descubrir los patrones que tienen ocultos para obtener pruebas y podérselo presentar al juez para poder desmontar una organización criminal o un fraude aduanero o un fraude fiscal. Y bueno, a mí este trabajo, ya lo he dicho antes, me gusta mucho, he ido descubriendo que me apasiona a lo largo de los años. Y además hay una cosa que me gusta mucho, que es que hay que trabajar en equipo, porque una investigación una persona sola no la puede hacer en la vida, pues nosotros aplicamos tanto investigaciones a través de las bases de datos como investigaciones con técnicas policiales y también aplicamos todos los conocimientos teóricos de derecho porque para poder desmontar una organización criminal. Y entonces, bueno, a mí me parece que me aporta mucha riqueza, tanto a nivel personal como a nivel intelectual. Y la verdad es que sientes que haces un gran servicio público. Yo cuando entré aquí con 24 años, creo,
no tenía vocación pública porque no sabía ni lo que era la vocación pública, creo, porque yo vengo de una familia diferente, de autónomos, pero la verdad que una vez que estás aquí dentro entiendes la importancia del trabajo y la importancia de prestar un servicio público a la sociedad y que el trabajo que se hace en la administración es bastante importante. En relación a lo que más me gusta de mi trabajo, pues creo que ya lo he dicho, ¿no? Me gusta mucho la investigación y me gusta trabajar en equipo, que creo que son los dos pilares fundamentales en los que se basa el trabajo de vigilancia aduanera. Y en relación a la recomendación que le haría a los futuros opositores, pues yo lo primero que le diría es que miren bien la oferta de empleo público, que analicen si no saben a qué se van a presentar, que una vez que seleccionen qué tipo de oposición es la que más les gusta, que ahí en la oferta de empleo público van a encontrar todas las que oferta la administración, todos los grupos, que vayan a un ministerio, que les interese, que le pregunten a los funcionarios, que los quieran, que les explique un poco de qué va el trabajo y que miren bien el temario y que miren bien el tipo de examen que les piden en la oposición, porque hay que estudiar mucho, son muy duras, pero también es verdad que hay que hacerlo con cabeza. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos una parte de exámenes en tipo test, con lo cual no es lo mismo prepararte un examen tipo test que luego desarrollar un tema. Luego tenemos otra parte que es tipo desarrollo de un tema. Otra parte que es un ejercicio práctico de contabilidad. Otra parte que es un examen de idiomas. Otra parte que es un ejercicio de un caso práctico donde tienes que aplicar todos los conocimientos de materias que has ido adquiriendo. No sé, por poner un ejemplo, que tienes que aplicar el convenio de Nápoles II porque tienes una embarcación que estás haciendo una persecución en caliente. Bueno, esto es algo muy técnico, pero lo que quiero decir es que ese tipo de supuestos, pues tienes que preparártelos muy bien y el examen tienes que saber en qué consiste para que cuando estés estudiando no estudies al ton sin ton, estudiando un tema, otro tema, sino que hay que estudiar mucho, pero también hay que estudiar para saber hacer los exámenes, porque si no, no te sirve de nada el esfuerzo que estás haciendo. Las oposiciones en general en la administración, como todos los compañeros que están hoy aquí presentes han contado, son duras, todas las oposiciones son duras, renunciamos a una parte importante de nuestra vida familiar y social, pero bueno, luego al final pues tienen una gran compensación. Y anécdotas de mi trabajo, no sé, no se me ocurre así ninguna y tendría muchas, pero no sé si las puedo contar o no, pero sí que quiero contar una a nivel de examen. Que cuando estaba preparando las de A2, el tema 3 de legislación aduanera no era capaz de estudiármelo. Y mi jefe me preguntó ¿cómo la lleva? Y le dije, lo llevo todo al 100%, pero el 3 no soy capaz de estudiármelo. Y me dijo, trate el tema 3, que lo veamos mañana aquí con calma y lo que no entiendas te lo explico. Y bueno, fui a su despacho, me lo estudié, nos lo repasamos y tal, y cuando llegué al examen de la oposición, el tema que me cayó fue el tema 3. Con lo cual, lo que yo quiero decir con esto es que hay que estudiarse todos los temas, desde el 1 hasta el 100, hasta el último. Y por mi parte, nada más. Si queréis que amplíe algo, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues habéis expuesto los cuatro vuestra trayectoria personal, vuestra motivación. Yo no sé si hay alguna cuestión por parte de las personas que están conectadas que quieran preguntar,
aclarar alguna cuestión, algún aspecto. No veo muchas, a ver, en el chat, no veo muchas cuestiones. Pero yo, desde luego, tengo muchas cuestiones aquí anotadas, muchas curiosidades y bueno, voy a lanzar algunas preguntas, ¿no? Para que cerréis un poco pues, vuestra experiencia en este programa. Yo quería preguntarle a Itziar, mira, tienes la gran experiencia de tener un recorrido en el mundo privado y ahora en el mundo público, ¿no? Bueno, todos lo habéis manifestado y lo habéis demostrado en vuestras intervenciones, esa vocación, esa gran vocación de servicio público que creo que tenemos como denominador común los funcionarios que nos ponemos al servicio de la ciudadanía con las mejores de nuestras capacidades y de nuestras aptitudes. Pero teniendo esas dos facetas, esos dos recorridos, ¿cuál sería para ti la diferencia más importante entre el recorrido en el mundo privado y en el mundo público? Si es que se puede decir de una manera más o menos sucinta. Bueno, es complicado, es complicado. En el mundo privado trabajas muchísimo, con muchísima presión, presiona mucho el tema económico. Ahora en el lado público, evidentemente, claro, mi posición es de regulador nuclear. Nosotros no miramos la economía, el tema económico, miramos la seguridad nuclear. Y eso es un cambio fundamental. Lo que pasa es que lo hago con la mentalidad de haber estado trabajando en el otro lado. En qué cosas pueden fallar en un proyecto, en qué cosas pueden fallar en una obra. Me puedo ir adelantando porque ya he funcionado en ese aspecto, ya he trabajado en el sector privado, me revisaban a mí el Consejo de Seguridad Nuclear. Y eso es lo que aporto. Fundamentalmente esa es la diferencia. La presión que tienes en el sector privado es muy eficiente, es muy dinámico, pero va muy presionado por el tema económico. La administración ahora mismo, nosotros nos regimos por la seguridad total y absoluta. Muy bien. Y una pregunta que si no quieres responder, pasas palabra y ya está. Y de una manera muy genérica, en un marco general, sin entrar en detalles. ¿La situación más difícil con la que te has encontrado? ¿En el mundo público o privado? No acota, o sea, es verdad que se pueda contar. A ver, quizá más en el privado. He tenido más situaciones difíciles en el privado, pues sobre todo trabajando en extranjero, trabajando en distintos proyectos en distintos países, pues tienes que mirar normativa de distintos países. A veces metodologías de cálculo son distintas, las técnicas de obra, la maquinaria, además son distintos. Entonces, tienes que estar continuamente cambiando. Y a veces es complicado y además a la distancia porque haces las supervisiones desde España, pero la obra está en Brasil. Por ejemplo, en Brasil tuvimos un proyecto que fue muy complicado, pero bueno, también en Polonia, fundamentalmente en extranjeros, sí. Cambiar la mentalidad para trabajar en otro país ha sido lo más, pero bueno, se solucionó. Al final de todo se sale y se aprende. Muy bien, pues nada, Itziar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de un participante, de Raúl, que pregunta, pregunta para Raúl sobre las actividades TIC. ¿Son exclusivamente de gestión, planificación, contratación, etcétera, o es posible participar en el desarrollo o programación de una materia técnica? Vale, hola Juan. Normalmente el cuerpo superior está centrado sobre todo en la parte efectivamente de planificación, gestión, contratación TIC y en general son puestos predirectivos. Entras como jefe de servicio directamente y normalmente al poco tiempo, si todo va bien, eres jefe de área y ahí es más complicado estar en la parte técnica. Es cierto que depende mucho de la entidad en la que estés. Yo, por ejemplo, donde estoy, que soy jefe de área,
Y bueno, pues me gusta la parte técnica y me meto, ¿no? Me meto a hacer cosas más técnicas que no la gestión o la organización y planificación digamos, del área. Depende mucho de la propia persona y de la entidad o la subdirección en la que caiga y tu responsable directo, ¿no? Tu jefe, que depende del trabajo que haya que hacer, porque claro, si hay mucho trabajo de gestión o de contratación, pues es que ya no vas a tener tiempo ni de centrarte en lo técnico, ¿no? Es cierto que aquí en la administración pública tenemos ese defecto, entre comillas, ¿no? De que si tú eres una persona que te gusta lo técnico, no puedes ascender hacia arriba, hacia puestos superiores como subdirección adjunta o un subdirector o ciertos jefes de área, sin que pase a la parte más de gestión, ¿no? Pero bueno, que como te digo, depende de dónde caigas, hay sitios en los que puedes seguir estando en la parte técnica, incluso si quieres quedarte ahí y no ascender, pues nada, oye, aquí es todo libre y cada uno pues intenta sacar lo mejor de tu propio trabajo para ayudar al resto de la subdirección, ¿no? Muy bien. No sé Iván, si... te pregunto yo, que veo que no tenemos más preguntas en el chat. A ver si puedes compartir alguna vivencia, alguna experiencia que hayas vivido en tu carrera profesional que confirme que ha merecido la pena el esfuerzo de haber opositado y de pertenecer a la carrera diplomática. Sí, bueno, diría sobre todo, una de mis primeras experiencias, nada más aprobar, a los 2 meses de aprobar, fue poder asistir a la conferencia, a la cumbre, perdón, a la Cumbre Política Europea y también la reunión informal del Consejo Europeo que tuvo lugar en Granada en el año 2023. Fue apenas 2 meses después de aprobar, con muy poquita experiencia, pero tuvimos la oportunidad de participar como oficiales de enlace en dicha conferencia. Pasar de estar estudiando 5 años encerrado en tu habitación sobre política internacional, queriendo ser diplomático, a apenas 2 meses poder ver en primera persona a los principales líderes europeos, a Macron, a Zelensky, a Meloni, la verdad es que impresiona bastante y es un momento bastante de confirmación de la vocación y que justifica y hace que todos esos años hayan valido la pena. Poder ver cómo se mueve la política internacional entre bambalinas, la verdad, es algo que destacaría. Genial, pues mil gracias. Hay aquí una pregunta que se la formulan a Raúl, pero yo creo que puede ir dirigida a cualquiera de vosotros, ¿no? Y es que si recomendáis el apoyo de una academia para preparar la oposición, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Bueno, yo en mi caso, yo recomendaría que si se enfrenta por primera vez a una oposición, y más en estos cuerpos superiores cuando hay tanto temario, sí recomendaría el acudir a una academia preparatoria, ¿no? Porque aunque sea solo para que te den todo el temario, que te lo preparen un poco, y luego con el tiempo, porque bueno, a mí me pasó, luego con el tiempo cuando ya tienes cierta preparación, cierto conocimiento, tú eres tu academia, ¿vale? Tú te haces tu propio temario, te haces tu esquema y estás actualizado, sabes dónde mirar las cosas, pero en un inicio yo creo que no sé cuánto tiempo, meses, un año, ya depende de cada persona. A lo mejor sí es recomendable buscar alguna academia de preparación de posiciones. Siguiendo lo que ha dicho Raúl, yo también, desde el punto de vista de la carrera diplomática, también aconsejaría una academia. Hay algunas, por ejemplo, está la del CEI en Barcelona y luego también hay pues, academias de diplomáticos que también preparan, pero creo que es bueno para poder orientar sobre todo el estudio en el primer año de oposición, que para mí es crítico, es clave y marca también el devenir de los años posteriores. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una cuestión para Pilar. Quería, sí, a ver, en la información que yo tengo tuya, hacéis muchas campañas, bueno, más que campañas, investigaciones y persecuciones
para luchar contra el narcotráfico, el contrabando. ¿Os habéis encontrado alguna vez, habéis tenido que perseguir piratas? ¿Piratas? Todos son piratas. Todos son piratas. Todos los que se dedican al tráfico de hachís, de cocaína, bueno, al tráfico de estupefacientes, al contrabando de tabaco, todos son piratas, porque ¿qué entendemos por pirata? La idea romántica del pirata inglés, o ese que intenta meter una mercancía fraudulenta en la costa española. ¿Tú qué entiendes, Pilar, por piratas? Bueno, yo te lo digo porque... Parece gallega, pero es de Córdoba. Lo digo porque, o sea, más allá del romanticismo, a ver, yo he pasado durante un tiempo desempeñando mi puesto de trabajo en el Instituto Social de la Marina, y allí en el Instituto Social de la Marina hay 2 buques hospital. Y bueno, pues en determinados momentos, bueno, pues se suben a bordo. Para los hospitales sí que hay piratería y hay refriegas con la policía aduanera, que eres tú, y los suben para que se les atiendan médicamente. Y bueno, pues el tema de la piratería está muy, muy extendido, más extendido de lo que podemos pensar. Tú lo llamas románticamente, yo lo llamo narcotraficante o contrabandista. Pero bueno, me apunto el nombre de piratas. Lo voy a incorporar ahora a mi vocabulario. Muy bien, hay una última pregunta de Nieves. Nieves dice, me gustaría preguntar a Iciar si en un sector tan masculino ¿has sentido alguna dificultad en las oposiciones o al llegar por ser mujer? Bueno, a ver, tengo que decir que quizá sí que he encontrado algo más de dificultad en la administración en este sentido de lo que he encontrado en el sector privado. En el sector privado, bueno, al final funciona la gente que les da un poco igual que seas hombre o mujer, va por resultados, lo que decía antes, ¿no? La economía manda y van a resultados. Y en la pública creo que, bueno, hay cosillas que mejorar, sí. Es curioso, menos mal que está grabado, ¿no? Porque normalmente dicen que en el sector público no hay, hay menos, ¿no? Situaciones de discriminación que en el sector privado. O sea, que es curioso, Iciar. Quizás puede tener algo que ver con que las administraciones tienen una organización un poco más monolítica, ¿no? Es difícil del cambio, menos flexibilidad para tomar decisiones y para hacer cambios, ¿no? Incluso, bueno, pues los equipos directivos, el funcionariado al que nos dirigimos, pues integra al final esos equipos directivos y tiene ciertas capacidades ejecutivas, pues para organizar equipos y para introducir cambios y organizar cosas en la administración. Pero esto es verdad que quizás, si comparado con el sector privado, está mucho más encorsetado en la normativa administrativa y presenta mucha más dificultad, ¿no? O sea, quizá a lo mejor puede tener A mí que eso ver. sí me ha llamado la atención, tengo que decirlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no sé si alguien quiere apuntar alguna cosa adicional. Una última pregunta, Pilar. Sí, ¿la formulas tú, Cristina? Vale. Claudia, le gustaría preguntaros a Claudia si recomendáis acceder a los puestos más altos a través de promoción interna o directamente haciendo el examen de la oposición superior. Claro, esto en el caso de que haya posibilidad de hacerlo a través de un A2 o directamente a través de un A1, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en carrera diplomática. Os dejo la palabra a vosotros. El Consejo de Seguridad Nuclear también es directamente A1. Sí, es que depende de los cuerpos. En mi cuerpo, yo pertenezco al cuerpo de letrados de la Administración de la Seguridad Social y no se puede acceder por promoción interna. Hay que ir directamente a la oposición A1. Entonces, es que depende de los cuerpos y de las trayectorias, claro, profesionales. Entonces, eso, Claudia, tienes que mirarlo, porque yo también, por ejemplo, pertenezco al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado y tenemos cuerpo A2, el de diplomados comerciales.
igual que ocurre, por ejemplo, con los TIC, pero no en todos los cuerpos ocurre lo mismo. Muy bien. Bueno, pues reiteraros el agradecimiento infinito que hayáis querido compartir vuestra experiencia, vuestra carrera profesional, vuestras recomendaciones y que hayáis querido compartir este ratito con Transformando lo Público en esta vocación que tenemos de divulgación de nuestras carreras profesionales y sobre todo contarlas porque son muy desconocidas. Y bueno, pues también el agradecimiento a todas las personas que habéis querido estar conectadas hoy aquí. Dejaremos el programa subido a redes para poder difundirlo y a vuestra disposición. Cualquier cosa estamos aquí para lo que queráis, cualquier duda que queráis preguntar, trasladar o incluso si queréis contactar con alguna persona de algún cuerpo determinado, nos ponemos a vuestra disposición también para ello. Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias y buenas tardes.